Hola, buenas tardes. Si les parece bien, demos unos 4 minutitos más por si llegan y si no nos arrancamos nosotros tres, ¿sale? Hola, pues yo creo que vamos empezando por respeto a ustedes también, que sí llegaron. Em, Déjenme compartirles pantalla y abrimos nuestro cuadernillo. Va. Porfa, tengan a la mano abierto el cuaderno que empezamos a trabajar la sesión pasada, la sesión del martes, que es el de producción de top antitop. Ahorita. Listo, ya lo voy 100% para que no vean todo chiquito. Vale. Bueno, pues una breve recapitulación, ¿no? ¿Qué hicimos la sesión pasada? Terminamos de trabajar la práctica de la masa invariante de dos muones, en el que procesamos 100.000 eventos que recopiló el experimento CMS, que estaban almacenados en archivos CSV, y entonces vimos cómo podíamos trabajar con histogramas, hacer ajustes a la señal a través de funciones gaussianas. Vimos que pues también cuando queremos hacer un ajuste a los datos es importante eh, considerar no solo la señal que nos importa, sino que hay otros procesos que están sucediendo como de combinatoria que podrían estar afectando nuestra señal, ¿no? Y era lo que habíamos llamado el ruido combinatorio y que entonces, si se acuerdan, hicimos un ajuste con una línea recta y sobre esa línea hicimos el ajuste gaussiano y vimos que, pues, de cierta forma teníamos una mejor descripción de nuestros datos, ¿no? Entonces, bueno, ahí cerramos como ese capítulo y empezamos con este cuaderno que está aquí. Acuérdense de abrir su copia de este cuaderno, en donde pues estamos trabajando con este proceso de aquí, ¿no? Estábamos buscando
la producción de pares top-anti-top. Y justo platicamos que en un experimento, pues no vamos a ver a los quarks en el detector, sino que vamos a ver eh, como algo que nos indica que en el proceso original se produjo un quark, y es experimentalmente eran estos objetos que llamábamos jets, ¿no? Que es por todo el proceso de conexión de color, de hadronización, etcétera, todo lo complicado que es, todo lo que involucra quarks y gluones. Lo que sucede experimentalmente es que se producen chorros de partículas que salen de cierta forma medio colimados y que podríamos reconstruir usando como una especie de cono, ¿no? Y por eso le llamamos un jet. Y platicábamos también que no todos los jets tienen el mismo comportamiento. Vimos que en un experimento es fácil distinguir, bueno, relativamente fácil distinguir estos jets que vienen, que se originan de quarks bottom del resto de los quarks, porque estos jets están desplazados del vértice principal o del vértice primario, ¿no? O dicho de otra forma, del punto de colisión nominal del experimento. Y entonces dijimos, bueno, cuando nosotros hacemos un análisis, nosotros no vemos a las partículas como el top, etcétera, porque tienen un tiempo de vida muy, muy corto, son muy inestables y entonces se desintegran antes de que las podamos observar. Y por tanto, lo que nosotros hacemos a nivel experimental es tratar de reconstruir hacia atrás la película y entonces a partir de ciertas señales que nosotros vemos en nuestro detector, identificar con estadísticas si estamos o no observando el proceso que nos interesa, ¿no? Y entonces, después de varias preguntas, de discusión, etcétera, hicimos una lista, ¿no? Dijimos, la producción de TT barra se va a poder identificar en un experimento si yo tengo los siguientes objetos, ¿no? Y entonces habíamos dicho, bueno, tiene que haber un leptón cargado, que quedamos que lo íbamos a acotar a muones, entonces vamos a buscar un muón. Como hay 4 quarks en el diagrama, pues estamos buscando 4 jets, y de esos 4 jets quedamos que 2 de ellos iban a ser lo que llamamos B-jets, ¿no? O sea, estos jets asociados a los quarks bottom. Y también hablábamos que en el caso de los neutrinos, pues nosotros no podemos observar como tal un neutrino en nuestro detector, sino que inferimos su presencia debido a que hay energía perdida en el plano transversal en nuestro detector, ¿no? O sea, hay energía que no estamos reconstruyendo y entonces esa se la asociamos a estas partículas, a los neutrinos. ¿Ok? Y dijimos que vamos a trabajar esta práctica con un software especializado que se conoce como root, que lo íbamos a trabajar en su versión en Python y que dentro de este framework, pues estos archivos estructuran la información de los eventos de una manera que pues, se conoce como una éntupla o en la jerga de root como un árbol, y que entonces podíamos tener diferentes, la información de las variables que nos interesan por evento, ¿no? Y entonces pusimos este diagrama de ejemplo donde decíamos, bueno, en el primer evento voy a tener 5 muones y voy a tener la información de cada uno de esos muones, ¿no? Momento, energía, lo que quiera. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos procesar evento por evento y tratar de reconstruir nuestro proceso evento por evento. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, que es tratar de identificar, ver si podemos reconstruir al quark top. Antes de empezar ya con la reconstrucción, ¿se acuerdan que estaba esto de la instalación? Yo voy a actualizar mi notebook porque lo dejé abierto, entonces no sé si las cosas sigan jalando. Entonces les pido por favor que hagan lo mismo y que si es el caso, si es necesario, volver a ejecutar el cuadrito de instalar root. Lo voy a correr y si me dice que ya estaba, pues qué bueno, pero por favor entonces hagan lo mismo. Sí, miren, lo tuvo que volver a instalar. Entonces, porfa, les encargo si pueden ejecutar el comando.
Recuerden que toma un ratito, creo que esta vez me fue mejor con mi conexión. Listo, muy bien. Yo ya estoy. Eh, Porfa, de nuevo me levanta la manita para ver si ya está la instalación de root para poder empezar. Gracias, Sara. Gracias, Enrique. Ah, Miriam, gracias. Esperamos tantito a Anafer, ya está. Solo nos falta Liliana y estamos listas. Mientras Liliana nos confirma si ya terminó la instalación, nada más verifiquen. Aquí acuérdense que en el menú del lado izquierdo, donde está esa carpetita, son los archivos que están localmente en el notebook. Entonces, fíjense, ahorita no aparece PTBar, que lo habíamos descargado de la clase pasada, entonces no nos sirvió de nada. Entonces, porfa, vamos de nuevo a ejecutar el comando de descargar la copia del archivo para que tengamos la copia local y podamos procesar. El mío ya terminó, entonces ahora sí regreso al foldercito de aquí y veo que ya me aparece ttbar.root, ¿no? Entonces ya está todo cargado en memoria. ¿Va? Listo, gracias Liliana. Perfecto. Muy bien. Entonces, acuérdense, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Vamos a ver si podemos reconstruir el proceso que nos importa. Por cuestiones de tiempo, vamos a como simplificar el ejercicio, porque acuérdense que habíamos hablado que se está produciendo un top y el antipartícula, ¿no? El antitop. Entonces es un proceso donde salen estas dos partículas. Y dijimos que íbamos a estudiar el proceso semileptónico, es decir, en donde uno de los tops que decae podemos redondear el 100% de las veces en un bosón W y en un quark B. Uno de esos Ws va a decaer de forma leptónica, es decir, en el muón y el neutrino, y el otro W va a decaer de forma hadrónica. Entonces le podemos llamar el W leptónico, el W hadrónico, y lo mismo con el top, ¿no? El top hadrónico y el top leptónico. Dado que el neutrino es energía perdida y hay que hacer ahí cálculos un poquito más laboriosones, vamos a ver si nos da tiempo, si no, enfoquémonos en un inicio en reconstruir la masa del top hadrónico. Pero, pues, queremos reconstruir esa masa en el contexto de un evento en donde se produjeron en pares el top y el antitop, ¿no? Entonces, el ejercicio consiste en justo aplicar criterios de selección a los datos para ver si cumplen con ese listado de objetos que nosotros definimos hace un momento. ¿Ok? Pero algo que es muy importante es que si nosotros usamos estos softwares para simular las colisiones que suceden en el LHC, eh, como que es un proceso de varias etapas, ¿no? Y entonces, cuando simulamos estos eventos, la simulación nos va a arrojar las partículas de forma aleatoria, evento con evento, obviamente siguiendo como las leyes de la física de partículas, ¿no? Pero van a salir, pues, con diferentes valores de momento, en diferentes ángulos, van a salir en diferentes direcciones, o sea, no son eventos iguales, ¿no? Cada evento va a ser distinto de acuerdo a la naturaleza aleatoria del proceso, pero tenemos que considerar que la cobertura de nuestro detector no es completa, ¿no? Es decir, no podemos ver con cada una de las capas del detector, ¿no? Acuérdense que hablábamos del tracker, de los calorímetros, de las cámaras de muones, etcétera. No podemos ver todos los ángulos. Entonces, si queremos hacer un análisis, diseñar un análisis a partir de simulaciones, que después querramos replicar
con los datos reales, es importante considerar ese aspecto, ¿no? Que nuestro detector tiene una cierta cobertura, una cierta resolución y que, por ejemplo, no todos los momentos los va a reconstruir bien o que no todos los momentos pues van a ser igualmente probables para el tipo de proceso que estoy estudiando, en fin, ¿no? O sea, empezamos a aplicar criterios de selección no solamente en cuanto al número de objetos, sino también a en dónde están ubicados angularmente esos objetos, qué momento tienen, qué energía tienen, ¿ok? Y entonces, todo eso hace que si yo tengo una muestra de 100,000 eventos, una simulación del proceso que me interesa de 100,000 eventos, no todos esos 100,000 eventos los voy a poder usar para mi estudio. Entonces ahí va a haber como una cierta eficiencia en la selección de los objetos. Y eso es muy importante para después poder comparar lo que observamos en las simulaciones con los datos. ¿Okay? Entonces el ejercicio comienza pidiendo que nuestro evento, o sea, el primer requisito que vamos a implementar es que exista un muón. ¿Ok? Y ese muón vamos a pedirle que tenga un momento transversal mayor a 25 gigaelectronvolts. ¿Ok? ¿Por qué 25? Bueno, resulta que el detector CMS es muy eficiente para medir muones con momentos en este orden hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos a bajar un poquito y aquí es donde les preparé como el esqueleto del código que queremos procesar. Y pues, discutimos algunas cositas que están aquí. Lo primero es que ya que instalamos root en nuestra sesión local, pues lo que le decimos con Python es, oye, impórtame este módulo que acabo de instalar. ¿Okay? Y después tenemos una librería de Python para hacer cuestiones ahí numéricas, ¿no? Aquí empieza la sintaxis que es específica de root. Entonces se las dejo aquí para que les sirva de referencia si en algún momento quieren explorar algún otro archivo de root y hacer otras cosas, ¿no? Entonces esta es la forma en la que nosotros podemos abrir un archivo que tenga una extensión .root, ¿no? Es con la sintaxis de tfile, el nombre del archivo y luego le dices qué quieres hacer con ese archivo, ¿no? Y ahorita, pues nosotros simplemente queremos abrir el archivo y leer los datos que están en él. No quiero escribir nada, no quiero reescribir lo que está ahí, simplemente lo abro como en modo lectura. ¿Ok? Y luego, dentro de ese archivo, hay la información, todas las variables que yo quiero explorar, están almacenadas en un árbol, ¿no? En este T-tree que hablábamos hace un momentito. Y ese tree tiene un nombre, que es el nombre events. ¿Ok? Em, Déjenme ver si corre. De hecho, a lo mejor no va a correr porque quité unas cosas. Hagamos la prueba. Si corre, a lo mejor nos va a dar un error. Porque creo que estoy buscando exacto. Hay cosas que no están definidas. Nada más déjenme ver cuál es el error. Ujú, exacto. Sí. Bueno, lo que pasa es que quería imprimirles. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agregar antes de que es donde está todo el esqueleto, vamos a hacer algo. Vamos, por favor, a agregar una cajita de código y vamos a copiar solamente estas primeras líneas. ¿Ok? Vamos a copiarlas para que puedan ver qué es lo que contiene este archivo. ¿Ok? Entonces, si lo ejecuto, fíjense, me imprimió un montón de información. Este archivo de root que liberó el CERN, bueno, CMS con los datos, tiene, déjenme ver, en total son más de 40, son 50 variables, ¿ok? Imagínense haber tenido un CSV con 50 variables
y algunas de ellas siendo vectores porque contienen la información de cierto número de objetos que hay por evento, pues claro que se vuelve muy complejo, ¿no? Entonces, por eso es que root es tan utilizado por esta capacidad de estructurar y organizar la información. Entonces, vámonos hasta arriba, ahí no tanto, aquí. Y entonces, fíjense nada más para que se den una idea del tipo de información que está guardando este archivo, ¿ok? Tenemos información de cuántos jets hay. Entonces, esta es una variable, fíjense, aquí está, que nos dice que es una variable entera. Y luego tenemos información de los jets. Tenemos la componente del momento en X, en Y, en Z, la energía, si es o no un B-jet, etcétera, ¿no? Y fíjense cómo está siendo un número entero, porque está hablando del número de jets. Todas estas son arreglos, porque claro, estas variables, el tamaño de este contenedor, pues varía evento por evento dependiendo de cuántos jets hay. Si en un evento tengo 5 jets, pues entonces en esta variable van a haber 5 entradas. Si en otro evento tengo 3, pues en esta va a haber 3 entradas y así, ¿no? O sea, es dinámico el tamaño de estas variables dependiendo del valor que tenga en jet en el evento que estamos estudiando. Y así hay información para otro tipo de objetos, ¿no? Tenemos la información de los muones, tenemos información de cuántos electrones hay. Entonces, les voy a enseñar hoy cómo usar este archivo y después ustedes pueden jugar con él y hacer distribuciones, histogramas, lo que quieran con cualquiera de estas variables, ya viendo cómo es que las pueden procesar, ¿no? Hay información de fotones, aquí hay algo de información de energía perdida, y después estas que empiezan con MC, ahí es información que en como que la jerga del área le llamamos truth information, o sea que es información del generador, o sea, del simulador que usamos para crear nuestros eventitos, en donde aquí sí hay información, por ejemplo, sobre los quarks, etcétera, cosa que en los datos reales, pues eso no existe, ¿no? Pero aquí sí puedes accesar al nivel de los quarks, ¿no? Bien. Entonces, esta es la estructura del archivo con el que vamos a trabajar, ¿ok? Y esto es lo que hace este print, te imprime el contenido del evento que tenemos, ¿va? Luego aquí viene una parte en donde estoy inicializando unas variables que son variables contadoras. Simplemente es para que yo lleve registro de cuántos eventos van pasando cada uno de los criterios de selección que les voy poniendo, ¿no? O sea, porque lo que vamos a hacer va a ser una secuencia de filtros, ¿no? Primero vamos a empezar con el que les decía, que haya un muon en el evento, pero después vamos a decir, oye, ya hay jets, ok, y luego, oye, y tal, o sea, vamos a ir corte y corte y corte, y entonces estas variables son simplemente para llevar un registro de cómo vamos perdiendo estadística por cada uno de los criterios de selección que estamos implementando, ¿ok? Esto es lo que hace este bloquecito de aquí. Y luego, esto de aquí es de nuevo una sintaxis que les va a servir porque nos va a permitir, les enseño cómo crear un canvas tal cual es que Ruth cree como una hojita en blanco en la que vas a poder dibujar tus histogramas. Eso es lo que hace esta línea de aquí, la del Ruth T Canvas, y lo mismo es lo que hace esta de acá. Y las siguientes líneas nos enseñan cómo puedo crear un histograma, ¿ok? Esta clase, th1f, es que estás creando un objeto, un histograma de una dimensión, o sea, es decir, solo tienes una variable en el eje X y en el eje Y simplemente es el conteo del número de eventos. Y la F quiere decir que el tipo de variable que vas a graficar en ese histograma es un float, ¿ok? Es un decimal. Y entonces estoy aquí creando, inicializando, ¿ok? Aquí es la parte de inicializar y crear cosas. Estoy inicializando un objeto, un histograma en el que yo voy a poder dibujar la masa del W hadrónico. Y lo mismo, lo que hago aquí abajo, estoy creando un objeto, un contenedor de histograma, en el que eventualmente voy a graficar
la masa de el top hadrón. ¿Ok? Después, en el código, lo que sigue es hacer un loop. ¿Ok? Para quienes están familiarizados con sintaxis de programación, pues está este loop, que es un for loop, que lo que hace es que todo lo que esté adentro de ese loop lo va a ejecutar, pues tantas veces tú le digas que lo ejecute, ¿ok? Y en este caso va a ejecutar todo esto el número de entradas o de eventos que tenga mi archivo, ¿ok? Mi tree. Entonces, es para cada entrada en el rango que va de cero, porque los eventos se inicializan y empiezan a contar en cero, uno, 2, 3, 4, 5, hasta el número de eventos que estén contenidos en este tree, ¿ok? Y esta primera línea de aquí, lo que te está haciendo es sacar, o sea, poner como en memoria la información que está almacenada en el tree para todas las variables, para la entrada en particular que estás procesando, ¿no? Entonces, fíjense, entry es mi contador, es el que estoy, el que me da información de la entrada, y entonces lo que hago aquí es poner, o sea, extraer la información de todo eso, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir, todo lo que les estoy diciendo, ustedes lo pueden ir como poniendo aquí en su código como comentarios, ¿no? Para poner un comentario uso un título de gatito, entonces pueden poner aquí, ¿no? Inicializando contadores, o sea, vayan documentando todo esto que les digo, ¿no? Entonces, aquí podemos poner creando un canvas y por último acá podemos poner creando un histograma, ¿no? Para que vayan como llevando registro de esto. Y aquí, por ejemplo, ponemos poner inicia el loop sobre los eventos. ¿Ok? Y quedamos que esta primera línea lo que hace es em, extraer la información del evento, ¿no? Recuérdense, vamos a ir procesando evento por evento y entonces esta línea lo que hace es extraer y poner en memoria todas las variables y la información del evento. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Vamos todo en orden? Gracias, Sara. Muy bien. Entonces, para facilitarnos ahorita la vida, lo que hice fue eh, crear aquí, porque ya vieron que había 50 variables, ¿no? Bueno, entonces no vamos a usar las 50 para el ejercicio. Entonces ya les seleccioné y puse aquí cuáles son las variables que sí vamos a utilizar. Y solo para su referencia, les dejé aquí al lado qué tipo de variables son, ¿no? Si son floats, si son enteras o si son arreglos de floats, ¿no? Entonces, para lo que nos interesa en este ejercicio, dijimos, nuestra lista era un mol, 4 jets y energía perdida. Entonces, las variables que vamos a usar son las que nos dan información de los mones, las que nos dan información de los jets y las que nos dan información de la energía perdida, que son estas que están aquí, ¿no? De missing, o sea, el MET es el nombre corto de lo que llamamos missing transverse energy, ¿no? Energía perdida. ¿Okay? Y entonces así es como ustedes pueden accesar las variables del tree. Fíjense cómo es poniendo el nombre del tree, luego un puntito y pueden poner el nombre de la variable. Es el nombre de la variable tal y como está almacenado en el tree. Por eso es que este ejercicio que hicimos antes del print, pues para que veamos cómo se llama, ¿no? Entonces, si quiero agregar, por ejemplo, esta variable, pues tendría que poner el nombre del tree, del objeto tree, puntito, y poner tal cual MC Lepton PDGID. ¿Ok?
Entonces, así es como ustedes pueden jugar y explorar con todas las variables que quieran. Esta es la sintaxis que hay que seguir. Luego, es buena práctica siempre llevar registro de cuántos eventos totales procesaste. Entonces, antes de que apliques cualquier cosa, voy a tomar mi primer contador, que es el corte cero, y ahí es donde voy a almacenar todos los eventos. Entonces, entra un evento, incremento el contador. Y entonces aquí lo que queremos es, como primer ejercicio, es que, quiero pedir que haya al menos un muón, ¿ok? Entonces, ¿cómo le harían? O sea, fíjense nada más una cosa, un detalle. Así es como accesas la información de la variable con esta sintaxis, pero lo que estoy haciendo es asignar esto a una variable que yo llamé nmon. Entonces, a partir de estas definiciones, de este punto en adelante en el código, los nombres que yo tengo que usar para operar con estas variables son estos que están aquí a la izquierda. Ya no tengo que poner tt-tree punto ta, ta, ta. O sea, no, porque yo ya asigné eso a una variable. ¿Ok? Entonces, primer ejercicio, denme un segundito, perdón. Listo. Em, es el corte uno, que es que exista al menos un mod. Entonces, ¿cómo le harían? ¿Qué pondrían? ¿Cómo pondrían ese requisito? Fíjense cómo está estructurado mi código. ¿Ok? Hay dos formas de aplicar cortes en términos de programación. Una forma es que yo diga, si hay al menos un mod, entonces haz todo lo que sigue, ¿no? O sea, como estructuralmente, si lo quieren ver así, o sea, si yo ordeno mi código e indento las cosas, yo diría, si hay un mon, y entonces como que se abriría como una indentación y diría, ejecuta todo lo que está acá. ¿Okay? Hay otra forma de hacerlo, y es con el corte inverso, es decir, si no hay al menos un mon, el evento a mí no me interesa. ¿Okay? Entonces, si no hay al menos un mon, salte del loop y vete al siguiente evento. ¿Okay? Esa es la lógica que es mi preferencia personal usar porque siento que deja más limpio y ordenado un código que si estás haciendo sí, 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 porque cada que haces un sí se cumple un criterio, te vas para adentro y te vas para adentro. Es como si abrieras una llavecita y entonces te metes, te metes, te metes y luego el código pues se hace como muy, muy difícil de leer, ¿no? Entonces, a mí en lo personal prefiero operar al revés. Entonces, ¿cómo pongo un corte? Pues con estos cosa condicional que es el if, ¿no? Entonces, primero sería si, ¿cómo se llama la variable que me interesa? Pues es nm1, ¿no? Entonces, si nm1 es menor que 1, o sea, si no hay al menos un mon, entonces, ¿qué quiero que hagas? Salte. El continue lo que hace es sacarte y, e ir al siguiente evento. O sea, ya no sigue ejecutando todas las líneas que están por debajo. ¿Ok? Entonces, si el número de muones es menor que uno, el evento no me importa. ¿Ok? Después, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Déjenme ver si correría así. Creo que sí, así sí corre. A ver, vamos a intentar. Porque creo que todo lo demás de abajo sí dejé para que corriera. Vamos a ver si funciona. No. A ver, ¿cuál es el error? Ah, for an unknown reason. A ver, aguanta. Ah, ya sé, ¿saben qué? Déjenme ver si necesitamos. Eso es lo bueno de que sea en vivo esto. Así ven todo cuando falla. Déjenme borrar esta de aquí arriba.
Entonces ya está corriendo, al parecer. Se está tardando, yo creo que ya corrió bien, o sea, ya no encontró ningún error, pero ahorita van a ver cuántos eventos son. Entonces, miren, ya se tardó, 18 segundos. Entonces, vámonos hasta abajo para que vean el output. Bueno, ahorita los histogramas pues están mal porque están en cero, ¿no? Porque no hemos calculado nada. Pero fíjense, aquí ahorita los únicos que hemos procesado y que hemos escrito algo son estos dos contadores. El primero del total de eventos, entonces acabamos de procesar 36.941 eventos. Y de esos, encontró al menos un muón solamente en 6.085. ¿Okay? Nosotros estamos procesando una simulación de eventos en donde están solamente eventos de top anti-top, que es el proceso que nos interesa. Esta es nuestra señal. Y de todos los eventos que generamos, que en principio los 36.941 eventos son eventos de TT barra, solamente en 6.000 encontramos un muón. ¿Okay? Entonces, si se acuerdan, la sesión pasada hablábamos y quedamos como pendiente hacer el ejercicio de calcular qué fracción de los eventos de TT barra eran semileptónicas, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio rapidísimo. Déjenme sacar la plumita. No tengo mi lápiz, entonces mi escritura no va a ser la más elegante del mundo, pero espero que se entienda. ¿Ok? ¿Cómo calculo la probabilidad? Así es un ejercicio de prueba, ¿ok? ¿Cómo calcularían la probabilidad de que, vamos a ponerlo, de que la producción de o sea, de top anti-top sea un decaimiento semileptónico? Vamos a ponerle semi. ¿Cómo calcularía o sea, en términos así de probabilidades, o sea, de las reglas de probabilidad, cómo expresarían esta probabilidad? ¿Qué se les ocurre? Sería la probabilidad de que, por la probabilidad de que. ¿Sí vieron probabilidad ya? ¿Ya han llevado cursos de estadística y probabilidad en la universidad? Sí, no, no sé. Bueno, ¿qué quiere decir? Ay, esperen. ¿Qué quiere decir? Es que puse el chat, déjenlo cierro. Ahí está. Y ponemos el lapicito. La probabilidad de que sea semileptónico. Ay, a ver. Ya me pusieron algo en el chat. Déjenme quitar el lápiz. Exactamente. Muy bien, Enrique. Eso es correcto. O sea, lo que tendremos, espérenme, es que ya me abrió el Zoom aquí. Claro, listo. Sería la probabilidad de que tengamos un top hadrónico por, porque es un producto, queremos que sea semi, ¿no? Entonces queremos que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Entonces sería la probabilidad de que el top sea leptónico. Y ya, a ver, veo que ponen algo en el chat. Nada más déjenme cambiar de. Exacto, o sea, vamos a tener que usar muy bien, Miriam, vamos a tener que usar las fracciones de decaimiento. Nada más que hay aquí una duda que tengo en la formulita que les escribí aquí. ¿Así ya está completa o me falta algo? ¿Qué creen?
¿No creen que me falte aquí un factor de 2? ¿Por qué creen que puse un factor de 2 ahí? ¿Por qué es dos veces? ¿Qué opina? Les doy chance de pensar. Tengo que considerar, como tengo dos partículas, tengo que considerar o sea, la combinación en la que, exactamente, exacto, porque sería, muy bien, gracias Miriam, o sea, sería que, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo top antitop. Entonces, en una sería que el top es el que decae de forma adrónica y el antitop es el que va de forma leptónica. Pero también tengo que considerar al revés, que el antitop sea el adrónico y el top sea el leptónico. Ahora, las fracciones de decaimiento no varían si es partícula o es antipartícula. ¿Okay? Bueno, al menos para el top no se ha observado esa simetría. Entonces, realmente tengo dos veces el mismo término. Bien. Leptónico, adrónico, adrónico, leptónico. ¿Okay? Muy bien. Gracias, Miriam. Excelente. Entonces, esta es lo que tengo que calcular. Ahora, entonces vamos a seguir con nuestra formulita, ¿no? Ustedes disculpen que esté tan rudimentario esto, ¿no? La probabilidad del top hadrónico, pues realmente que sea hadrónico el top, realmente lo que me quiere decir es que es la probabilidad de que el W sea hadrónico, ¿no? Porque ya dijimos, vamos a asumir que el 100% de las veces el top va a decaer a un W y un B. Entonces, tenemos que hacer dos veces la probabilidad de que sea esto, más, ay, aquí quería hacer una W, la probabilidad de que sea W leptónico, ¿no? Y entonces, pues ya es cuestión de que le pongamos números a esto, ¿no? Entonces, vámonos acá, ¿se acuerdan que estábamos usando la clase pasada el Particle Data Group? Que es justo esta página donde está sistematizada toda la información de las partículas, y podemos movernos a acá arriba donde estaban los bosones. Déjenme, voy a regresar al home para que vean de nuevo cuál era el proceso. Meten en Google, ponen Particle Data Group y esta es la página que les aparece. Y entonces, si vamos a Particle Listings, ahí es donde vienen como las fichas informativas de cada una de las partículas, ¿no? Y entonces nos metemos al bosón W y de nuevo tenemos información, así un montón de cosas de su masa, todas las mediciones experimentales, etcétera. Hay otras cosas aquí que calculan como la diferencia entre las masas de partícula antipartícula, el width, etcétera. Nada más vámonos hasta donde estén los modos de decaimiento. Aquí está. Entonces, fíjense. Ojo, aquí en lo de leptón a neutrino, aquí dice indicates each type, not some. O sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que vaya a leptones, tengo que sumar estas tres, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio. La probabilidad a hadrones es de 67,41, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a poner aquí. Entonces serían, en nuestra formulita, sería 2 por punto, hoy, 67. Y acá, para la leptónica, pues tendría que sumar estas de acá, ¿no? Entonces estamos hablando de, oye, 12, 7, 3, 17, como de 31,7, ¿no? Más o menos. Entonces podemos poner 0,32 para hacer una próxima, ¿ok? Va. Entonces, esto me dice cuál es la probabilidad de que sea semileptónico. Ahora, si yo quiero saber cuál es la probabilidad
de que sea solamente a un muón, pues lo que tendría que hacer, o sea, si ya no es semileptónico cualquiera, sino semileptónico a un muón, pues es solamente sustituir este punto 32, que es el que me toma todos los leptones, por solo el del muón, que es punto 11, ¿no? Que es el de 10,63. Entonces, la fracción de eventos que me van a contener eh, un decaimiento semileptónico a muones, pues sería 2 por 0,67 por 0,11, que sería punto 15, o sea, bueno, punto 1474. O sea, solamente el 15% de los eventos van a tener ese estado final. Y a esto todavía falta restringir la cobertura del detector. O sea, es el 15%, solo tiene el estado final que me interesa, pero acuérdense, no puedo ver los muones en cualquier ángulo, los tengo que ver en cierto lado, no puedo ver los jets, los B-jets en cualquier lado, los tengo que ver dentro de un cierto volumen. Entonces, esta fracción que va a sobrevivir mis cortes va a ser todavía más pequeñita. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok, parece que no. Puedo, a ver, esperen. Todo bien, gracias. Puedo borrar este calculito, ¿verdad? Porque ya nos está haciendo mucho ruido. Entonces estamos hablando del 15%, ¿ok? Ahora vamos a regresar acá. ¿Qué fracción representa esto? Vamos a ver si estamos cerca o si estamos sobreestimando, etcétera. 60,85 entre 36,941. Estamos hablando de un 16,5%. Está un poquito elevado. No se preocupen por eso, porque aquí probablemente todavía se nos estén colando eventos que llamamos eh, completamente leptónicos, ¿no? Es decir, aquí todavía con el corte que hemos aplicado hasta ahora, que es que haya al menos un muón, todavía tendríamos que considerar la contribución que tendrían que uno de los tops, más bien que los dos tops se fueran a leptones, ¿no? Entonces va a haber una adicional. Entonces, por eso ahorita aquí todavía no nos da ese 14,7%, nos da un poquito más elevado, porque pues todavía hay una contribución de los eventos completamente leptónicos. Bien, ahora vamos entonces a seguir. Ya aplicamos nuestro primer corte, que es que haya al menos un muón. Pero ahora en las instrucciones nos decían, bueno, pero no es cualquier muón. Quiero que sea un muón que tenga un momento transversal, este PT, mayor a 25 gigaelectronvolts. ¿Okay? Aquí viene una herramienta que es muy poderosa y muy útil en root, y es este objeto que se llama T-Lorentz vector. No sé si en sus cursos ya han visto esta idea de cuadrivector de energía-momento, que es la información que te da la, como la información completa cinemática de una partícula, porque tiene la información de su energía y tiene la información de su momento, y se llama cuadrivector, pues porque es justamente un vector que tiene 4 componentes. Entonces, en root tú puedes crear cuadrivectores y operar con ellos de una manera muy fácil, porque claro, como es un software diseñado para partículas y los cuadrivectores de energía-momento son fundamentales, pues entonces se han hecho funciones para operar con ellos de una manera muy fácil. Entonces lo que hacemos aquí es que estamos creando un cuadrivector, un contenedor para el muón que vamos a usar en nuestro evento. Y este muón, una vez que creas este contenedor, lo llenas con la información que requiere. Y el nombre de la función te dice qué información le tienes que meter a ese cuadrivector para que esté completo. Entonces, te dice, primero pones el momento en X,
luego pones el momento en Y, el momento en Z y por último la energía. En estos archivos que estamos procesando, en este archivo de ttbar.root, todos los objetos están ordenados de mayor a menor momento. Entonces, si es un arreglo, si es una colección de muones en el evento, el que esté en el huequito cero, que es el primer contenedor, es el que va a ser el más energético, ¿no? El de mayor momento. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos accesando las componentes de momento y de energía del primer muón en el evento, porque es el de mayor PT. Y lo que queremos es pedirle que su momento sea mayor a 25 gigaelectronvolts. Pero fíjense, quiero el momento transversal. Y les digo, la gracia que tiene Root es que una vez que tú creas un cuadrivector de energía momento, pues tú puedes extraer de él información como obviamente pues lo que le metiste, ¿no? El momento en X en Y, pero también le puedes sacar información sobre su momento transversal, sobre cuáles son los ángulos, ¿no? O sea, en qué región del espacio se produjo, porque toda esa información está codificada y contenida en los elementos del cuadrivector de energía momento, ¿no? Entonces, eh, vamos a aplicar el corte, ¿no? O sea, ahora voy a operar sobre el muón y lo que quiero es que su PT sea mayor a 25, siguiendo la misma lógica. Si el muón no tiene un PT mayor a 25, no me importa este evento, ¿ok? Porque mi detector es muy bueno para detectar, para medir el momento con precisión a partir de estas energías, ¿no? Digo, de estos valores. Entonces, si muón, porque ese es mi objeto, ese es el T-Lorentz vector, y aquí para accesar funciones de root es con puntito y accesas el valor de la variable que te interesa. Entonces, de nuevo, si hago la lógica al revés, si el PT del muón es menor que 25, ¿qué le digo? Contigo. No me importa este evento. ¿Ok? Y entonces podemos volver a correr el código, nada más para... De repente como que crashea y no sé si es por la conexión o algo, porque ya ahorita ya está corriendo otra vez. Si les pasa eso que les da esto, este aviso de Your session crashed for an unknown reason, vuelvan a dar. Porque si fuera una razón dada, al final de la ejecución les pondría la leyenda de esta variable no está definida o escribiste mal esto, ¿no? Entonces, bueno, ya acabo de, déjenme quitarlo de Zoom, ya acabo de correr, ya está aquí en verdecito la paloma. Entonces, vámonos para abajo. Antes de ver estos histogramas, ya, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver entonces estos primeros tres. De los 6.085 eventos donde había un muón, solamente en 5.000 había muones con momento mayor a 25 gigaelectronvolts. ¿Ok? Entonces vamos perdiendo cada vez más eventitos. Entonces, ya tenemos palomita de nuestro primer elemento de la lista, ¿no? Que es el número de muones, o sea, que haya al menos un muón. Ahora entonces vámonos a trabajar sobre los siguientes elementos de la lista, que son los jets, ¿ok? Son las 4, nos tomamos un break de 5 minutitos para café, agua, baño, etcétera, y a las 4:05 retomamos y le seguimos para poner los siguientes objetos que nos interesan. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahorita? Muy bien, gracias. Entonces, 4:05, nos vemos de vuelta.
Listo. Sigamos para que no sea tiempo de acabar. Ok, entonces quedamos. Ya escogimos al muon. Ahora, pues vamos con las siguientes de nuestra lista, que eran los jets, ¿no? Entonces, de nuevo, eh, pues podríamos decir, bueno, que hayan jets, ¿no? Em, Aquí les puse algunas variables y les explico qué es lo que está pasando. Primero tenemos contadores que nos van a llevar registro de si tenemos jets buenos, ¿no? O sea, que le llamamos jets buenos, este, em, jets que sean del tipo B, cuántos son no Bs, o sea, que son estos quarks como ligeritos que estaban en el diagrama representados con Qs, etcétera, ¿no? Y entonces, aquí lo que estoy haciendo es eh, hacer un loop sobre todos los jets, porque esta variable njet tiene información de cuántos jets hay en el evento. De estos jets, pues queremos separar cuáles son B-jets y cuáles no lo son. ¿Okay? Además, aquí este es un corte que sugieren en la documentación de los datos que liberan y es que es una variable booleana y es que sea un buen jet en términos de calidad en su reconstrucción. Por eso la dejé para no alterar como el resultado. Y entonces, con eso, si cumple ese criterio de calidad de la reconstrucción, entonces incremento el contador de número de jets buenos. ¿Okay? Y después voy a distinguir cuáles son jets de un quark bottom y cuáles son jets de quarks ligeros. Y entonces para eso usamos esta variable de BTAG que aparece ahí. Jets que no tienen, o sea, jets que son cero para esta variable son jets ligeros, mientras que si tienen un valor positivo son eso, ¿no? Entonces, si el valor de esta variable para cada uno de los jets, o sea, noten cómo aquí ya no es la variable tal cual, sino es corchetito i, porque estoy haciendo esta prueba para cada uno de los jets en el evento, ¿no? I es mi contador que va de cero hasta el número de jets. Entonces, si el, el BTAG el valor del BTAG de este jet es positivo, quiere decir que esto es un BJet. Entonces, aumento mi contador, ¿no? Aquí el número de BJets mayor o igual a 1. Y si no, pues entonces aumento el contador de los que son no BJets, ¿no? De los jets ligeros. ¿Y qué estoy haciendo aquí en esta línea? Estoy llevando registro de en qué posición del contador de jets encontró un BJet. Porque claro, después lo que quiero es crear T-Lawrence vectors para estos objetos que voy a estar seleccionando. Entonces quiero identificar cuáles son BJets y quiero identificar cuáles no lo son. ¿Okay? Y lo mismo aquí, o sea, de mi listado de jets, en qué posición estaban los que eran los jets ligeros. Y eso es lo que estoy llevando aquí. Estoy creando unas listas, unos contenedorcitos en donde voy a guardar los índices en donde están ubicados los jets que me importan. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, pues aquí les doy chance que ustedes solitos, les doy unos 2, 3 minutitos, que me completen por favor los cortes 3, 4 y 5, en donde quiero al menos 4 jets buenos, al menos 2 B-jets y al menos 2 light jets. ¿Ok? Entonces inténtenle, por favor. Y cuando terminen, acuérdense, no me pongan dedito arriba, sino levanten la mano para que se me quede en Zoom.
Perfecto. A ver, pues vamos a ver cuántos eventos le salieron. A ver si le salieron los mismos. Veamos, entonces, al menos cuatro buenos, entonces la lógica va a ser si el número de good jets es menor a 4, pues no me importa el evento, ¿no? Necesito al menos 4 para que yo pueda operar, ¿no? Quiero entonces que si hay 4, quiero que al menos dos de ellos sean digits y al menos dos de ellos sean light jets, ¿no? Porque con los light jets voy a reconstruir mi W y con los billets, pues son los dos que necesito. Bien, Anafer, ¿tienes dudas o se quedó la manita levantada de terminar el ejercicio? Ah, perfecto, muy bien. Ok, entonces pues vamos a ver si corre. Ok, ahí va, otra vez muere. Yo creo que es una cuestión de root con el Google Colab. Pero bueno, seamos pacientes y insístanle de no, sí, vuelve a correr. Vientos. Entonces, vamos a ver cómo está nuestra estadística. Fíjense, de 5,000 eventos, pedir que hubiera al menos 4 jets nos tumbó a 1,700. De esos todavía perdimos más de la mitad al pedir que hubiera 2 B-jets. Y de esos, light jets todavía perdimos un poquito más. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero ¿por qué si ya seleccioné eventos con 4 jets y si es una muestra de top anti-top, ¿por qué cuando pido 2 billets se muere tanto? Pues porque justo podría estar sucediendo que los billets que están saliendo en una región que no ve el detector. ¿Ok? Y entonces puede ser que uno sí esté dentro de la, llamamos la aceptancia del detector y el otro quede fuera. Entonces, cuando pides dos, experimentalmente tu detector no los reconstruye y entonces pierdes estadística. ¿Ok? Bien. Ok, entonces ya tenemos varios ítems de nuestra lista. Muon, los 4 jets, 2 billets, 2 light jets. Lo único que nos falta es la energía perdida. Y fíjense, les dije que el nombre era transverse energy, ¿no? Missing transverse energy, o sea, es decir, estamos en el plano transversal. O sea, yo quiero que si yo veo el plano transversal, o sea, el plano XY, la energía perdida en ese plano sea mayor a 20. Y en el tree que nos da bueno, que tenemos, lo que nos dan son las componentes X y Y de la energía transversal. Entonces, ¿cómo se les ocurre que si conozco las componentes X y Y del vector Missing Energy, cómo puedo sacar su magnitud a partir de sus componentes? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo saco la magnitud de un vector a partir de sus componentes? Pitágoras. Muy bien. Perfecto. O sea que mi met va a ser igual a la raíz de la componente x del met, vamos a ponerle mx para que desde que escribo se nos va toda la hora, al cuadrado, perdón, más la componente y del met al cuadrado. ¿Ok? Perfecto. Pues entonces, a ver, su turno, hagan el intento de calcular
el missing energy aquí y, o sea, pongan el cálculo en una variable y después apliquen un corte. Y de nuevo, cuando terminen o cuando ya se den por vencidos, levantan la manita, por muy bien, la primera manita, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos, ¿no? O sea, vamos a ponerle, ahí está. Entonces, que el MET va a ser la raíz cuadrada, para eso ponemos el NumPy, ¿no? En Python. Entonces, está la raíz cuadrada de el cuadrado de las componentes. Entonces, podemos ponerlo con lo del power, creo que ya lo hemos usado antes, pero pues me da flojera. También lo pueden hacer así muy simple, ¿no? MET-PY por MET-PY. Así ya. Ahí. MET-PY. Listo. ¿Ok? Entonces, ahí está la variable. Esa es la variable raíz de el cuadrado de la suma del cuadrado de los componentes. Y entonces, pues aplico mi corte, ¿no? Si el MET es menor a 20, pues entonces el evento no me interesa, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ay, me puse mal el este. Ustedes dirán, oye, ¿por qué 20? Bueno, de nuevo, estoy basándome en cortes o en criterios de selección que implementan los experimentos, ¿no? O sea, si ustedes toman un artículo de CMS, un paper y lo revisan, pues es el tipo de cortes que más o menos aplican, ¿no? Porque de nuevo es parte de la resolución experimental. Entonces, vamos a volver a hacer el ejercicio de correr como 20 veces hasta que nos haga caso. Ahí va, perfecto. Déjenme mientras borrar mis dibujos. Ahí está, listo. Y vamos a ver qué efecto tiene. Muy bien. Entonces vamos bajando, y vemos que pues aquí perdimos ya poquitos, ¿no? O sea, ya el salto de un corte a otro, pues ya fue menor, dado que los otros cortes que implementamos, pues ya medio que se estaban asegurando que fuera un decaimiento ahí semileptónico, ¿ok? Perfecto, entonces ya tengo mis objetos, ya los identifiqué. Liliana, ¿hay pregunta o se quedó la manita levantada?
Gracias. Entonces, ya, tengo los objetos identificados. Ahora, ¿cómo uso esos objetos para reconstruir, por ejemplo, mi top hadrónico? ¿Ok? Bueno, pues el primer paso es el top hadrónico, entonces le llamamos así porque tenemos un W que va a decaer en quarks ligeros y un B. Entonces, todos son jets. El W, pues está fácil como lo reconstruyo, ¿no? Porque ya tengo identificados a mis jets ligeros. Entonces, su turno. Ya creé aquí T-Lorentz vectors, que son estos cuadrivectores, o sea, creé como la cajita para que la llenen, ¿no? Para el primer jet que va a ser del W, o sea, el primer jet ligero, y el segundo jet, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a usar aquí para llenar esto? La información de quién, de los que nosotros etiquetamos como no jets, ¿no? O sea, como los que dijimos que son ligeros, ¿ok? O bueno, que no están tagueados como ves. Entonces, regresen aquí, vean cómo se llena un cuadrivector, cómo llenamos un T-Lorentz vector y piensen, porque acuérdense, la función es set px, py, pz, ¿no? Pero ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a dar de argumento cuando sea calcular, o sea, la componente x de cuál de los jets? ¿Ok? Les doy de nuevo un par de minutitos y luego este sí lo trabajamos en conjunto. ¿Sale? De nuevo, si terminan o si hay dudas, chat o levanten la manita como ustedes quieran. A ver, pues vamos trabajando. O sea, la idea es, tengo mi jet, o sea, mi objeto, y vamos a llenarlo con la función set px, py, pz. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que lo primero, o sea, la primera componente, pues es el momento en x, ¿no? Jet px, solo que ahorita discutimos, pues, cuál es, ¿no? O sea, qué dentro del corchetito. Déjenme copiar y pegar. Entonces aquí sería PY, PZ y E, ¿no? O sea, el mismo nombre de la función me está diciendo el orden en el que tengo que llenar, ¿no? PX, PY, PZ. Ok, ahora, ¿qué pusieron aquí? O sea, si lograron avanzar, ¿cuál elemento del vector de jets, o sea, cuál de los elementos de ese contenedor es el que corresponde a un jet ligero? ¿Qué podemos usar? ¿Qué hicimos acá arriba? QJets 0, exactamente, exacto. O sea, justo nosotros hicimos un contenedor que se llamaba QJets, en donde lo que estábamos guardando
era el índice, o sea, la posición dentro de la colección de jets en donde estaba el jet que yo identifiqué como ligero. ¿Ok? Entonces, tengo dos, al menos dos jets ligeros, pues voy a tomar entonces la componente cero y la componente uno de ese vector. Entonces, eso es lo que metemos acá. Súper bien. Ahí está. Y entonces, pues ya no tenemos que complicarnos la vida. Para el WJet 2, entonces, simplemente cambiamos, en lugar del componente cero de este jet, ponemos la componente uno. ¿Sí quedó claro para todas y todos? ¿Por qué estábamos? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Entonces, ya con esto, tengo el cuadrivector energía-momento para el primer jet, para el segundo jet. Y luego fíjense qué bonito es Fruit, porque puedo crear un T-Lorentz vector para el W hadrónico que se construye sumando los cuadrivectores y hace la suma correcta y vectorial, ¿no? Y entonces tengo el cuadrivector del W hadrónico. Es como si ya no son sus hijas, sino ya es el cuadrivector del W tal como tal. Y de nuevo, como hicimos hace rato con el muon de poder calcularle su PT, lo mismo hay una función en root en donde puedes tú a un cuadrivector T-Lorentz vector pedirle la masa. Y con eso se llena el valor de la masa. Entonces vamos a correr nuestro código y vamos a ver el resultado. Ya nuestro contador de eventos no cambia, pero ya vamos a empezar a ver algo en el primer histograma que estamos creando, ¿no? Que es el de la masa del W hadrón. Listo, terminó. Entonces vámonos hacia abajo a ver el output y fíjense, tenemos nuestro primer histogramita. Tenemos poca estadística, ¿no? Tenemos 609 eventos, pero pues aquí, bueno, y el binning, acuérdense que podemos jugar con el binning, ¿no? Ahorita nosotros escogimos un binning de un tamaño de bin de 10 gigaelectronvolts, podemos hacerlo más pequeñito, pero pues observamos que es una distribución en donde claramente hay un exceso, un pico de eventos alrededor de cierta masa, ¿no? De una masa de más o menos pues 80, ¿no? Aprovechando que tengo aquí abierto el Particle Data Group, vámonos hasta arriba, que es donde estaba la masa. ¿Cuál es la masa del bosón W? 80. Entonces, pues esto nos indica que a pesar de ser un ejercicio muy rudimentario, pues sí encontramos al bosón W, ¿no? O sea, sí estamos, tiene sentido lo que observamos. ¿Ok? Bien, ahora, yo lo que quiero es el top. Y el top, pues, es el W hadrónico por un lado y además hay un B, un bidget. Pero yo tengo dos bidgets en el evento. ¿Cómo digo de esos dos cuál es el que voy a pegar al W hadrónico para calcular el top hadrónico? Pues ahí no hay una respuesta única, ¿no? Lo que a mí se me ocurre es que, pues si tengo dos y cuando se produce el par top antitop por conservación, se produce un top para acá y el antitop para el otro lado, pues si hay dos bidgets en el evento, pues yo voy a escoger el que angularmente esté más cerca del W hadrónico. Y ese es el código que está operando aquí, ¿ok? Estoy haciendo un loop sobre todos los bidgets y calculando algo que se conoce como delta R, ¿okay? Es la distancia radial angular entre los dos cuadrivectores. Entonces estoy calculando la distancia angular entre el W hadrónico y uno de los B's, ¿no? O sea, este vector temporal, le llamé, es un T-Lorentz vector que se construye con la información de los bidgets, ¿okay? Entonces voy a probar todas las combinaciones de los bidgets y aquel que me dé la distancia menor es el que voy a usar como
el B-jet asociado al top hadrónico. ¿Ok? Es decir, el B hadrónico, que está aquí, vamos a llenarlo, es set PX, PY, PZ, ¿eh? Y le vamos a poner igual, jet PX, corchetitos, jet PY, corchetitos, jet PZ, corchetitos, jet energía, corchetitos, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué voy a tomar? Pues aquí ya creé una variable que me guardó el índice, que es el más cercano, ¿no? Fíjense, J es lo que está corriendo de cero al número de billets. Y entonces estoy probando el delta R, o sea, la distancia angular entre el W hadrónico y cada uno de estos billets. Y esto se va reseteando, o sea, si encuentro un delta R que es más pequeño que esta inicialización que yo puse, que es un número ridículamente grande, entonces este de aquí, el min de R, se vuelve mi nueva distancia mínima, ¿no? O sea, sobrescribo esta, ahora es esta distancia que encontré más pequeña. Y guardo este como el índice, que es el que está más cerca. Y así cuando acabe de hacer el loop y de probar todas las combinaciones, esta variable de aquí es la que me va a decir si es, o sea, cuál es en el contenedor la posición en donde está el más cercano, ¿no? Entonces voy a fijarme, bueno, voy a extraer la información de esa posición. ¿Ok? Sí, de acuerdo todos, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo en orden? Gracias, Enrique. Bien, entonces ponemos, ya tengo mi B hadrónico y ya dijimos que el top, bueno, ya creé aquí el contenedor del T-Lorentz vector. Entonces, ¿cómo construyo? Pues simplemente voy a sumar mi W hadrónico más mi B hadrónico. Entonces tengo W hadrónico más B hadrónico, ese es el top. Y si quiero calcular su masa, pues al ser un cuadrivector, simplemente acceso la variable masa con esa función. Fíjense, aquí ya la indentación cambia, entonces aquí termina el loop, ajá, y por eso es que aquí me imprime el resumen de todos los cortes y aquí por último dibujo los histogramas. Entonces vamos a correr, como que siempre son dos veces, y vamos a ver qué nos arroja el código. Ya está nuestro W, y ahí hay algo raro, pero bueno. Esta es la distribución que obtenemos para el top, ¿no? Vamos a jugar un poco a lo mejor con el binning, ¿ok? Pero se ve una distribución que el exceso, tenemos poca estadística, pero está pues más o menos por aquí, ¿no? El punto más alto alrededor de 170. Entonces vamos a ver. Acá nos regresamos a nuestra tabla de partículas, vemos el top y vemos que su masa pues anda ahí por ahí alrededor de los 172,56. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí más o menos nos salió. Tuvimos, eh, o sea, fue una selección muy simple, basada solamente en el número de objetos que teníamos, sin fijarnos en nada más, ¿no? O sea, simplemente objetos, calculamos la masa, eso seleccionamos el que esté más cerca y tanta, ¿no? O sea, no nos fijamos si el momento tendría que ser de cierto estilo, etcétera, ¿no? Hay
una cosa que podemos intentar implementar, a ver si nos sale, y es que em, para poder en el experimento asociar, o sea, hacer ese ejercicio de taguear un jet como un billet, em, se tiene que usar información del tracker, ¿no? Dijimos que ese es el detector interno de CMS que te ayuda a reconstruir los vértices y las trayectorias de las partículas. Entonces, justo para poder decir si un jet es un billet o no, necesitamos reconstruir vértices y ver si están desplazados, se necesita sí o sí usar el tracker. Pero el tracker tiene una aceptancia angular en eta de 2.5. Entonces, podemos hacer un filtrado, ¿no? Vamos a exigirle que este billet que yo ya identifiqué esté dentro de ese rango, ¿no? Entonces vamos a hacer un corte. Sí, bueno, vamos a tomar el valor absoluto, ¿no? Porque eta es más menos. Si el valor absoluto de el ángulo eta del billet es mayor a 2.5, entonces no me interesa. Porque en mi simulación se puede producir, lo puedo identificar, qué bueno, pero en el experimento no, ¿ok? Entonces vamos a ver eso, si ayuda en algo nuestra reconstrucción o no. Y entonces así es como uno normalmente diseña análisis, ¿no? Empiezas a utilizar simulaciones con el proceso de señal que te interesa. No cambia mucho, se queda muy parecida. Empiezas a jugar con los criterios de selección, porque lo que tú quieres es, usando la simulación, perfeccionar tu selección de eventos para que cuando traslades el análisis a los datos puedas asegurar, porque en los datos, pues tú no sabes si cada evento fue TT barra realmente, ¿no? O sea, en los datos tú no sabes qué pasó y entonces juntas y juntas y juntas estadística. Entonces lo que tú quieres es aplicar criterios de selección que te ayuden a potenciar que selecciones eventos en los datos reales con la señal que te interesa. Entonces, por eso es que uno primero hace un diseño preliminar de la selección con la señal y después va y lo aplica a los datos. Digo, aquí pues nos salió más o menos este sí se ve el pico de la masa del top, pero aquí hay alguna cuestión ahí, una fluctuación estadística. Entonces, a lo mejor podemos jugar con el binning del histograma más bien, ¿no? Porque a lo mejor está muy, vamos a ver si tenemos 250 bins en lugar de 500, eso lo modifican aquí en el histograma. Vamos a correrlo, etcétera, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Ahora, antes de terminar, vamos a ver cómo se ve el histograma. Em, no, qué mensa, ahí lo que corrí fue otra cosa. Pero ahí lo que cambié fue el valor máximo. Lo que quería cambiar era el número de bins. Vamos a volver a correr, porque lo que quería era no cambiar el rango, sino el grosor de los bits. Ajá. Les decía, hay otros procesos en el modelo estándar que te pueden dar como resultado un estado final en donde hay un muon y jets, porque al final eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Un muon, jets, etcétera. Y esos procesos se llaman backgrounds. Y entonces, también, además de jugar con la selección de los eventos para mejorar y para optimizar la reconstrucción de tu señal, pues tienes que jugar con aplicar cortes que te maten el ruido, o sea, que justo potencie que estés reconstruyendo señal. Entonces, cuando hacemos un estudio con simulaciones, además de usar nuestra señal, también simulamos los procesos que nos pueden dar ruido. Hay varios archivos disponibles en ¿cómo se llama? En
el Open Data para este análisis, para este ejercicio. Por favor, antes del código, agreguen una línea como esta, la del wget. Y ahora en lugar de usar ttbar.root, vamos a usar uno de los posibles backgrounds. Déjenme ver cómo se llama el archivo para no regarlo. No lo tengo aquí, lo tengo acá. Se llama wgets. Entonces, vamos a copiar un archivo que se llama wgets. ¿Ok? Es decir, es un proceso del modelo estándar en donde el estado final, en lugar de CTT barra, es que se produzca un bosón W. Ay, es que no es 204, espérenme, es otra cosa. Es 205. Perdón, hay que cambiar aquí el número 205 y el nombre a wjets.root. Y entonces lo copiamos, ¿no? Es un proceso en donde del choque de protones sale un W, un bosón W y varios quarks y varios jets. Entonces, claro, pues eso es un ruido, ¿no? Porque el W puede decaer de forma leptónica y entonces con los jets que están produciéndose alrededor del W, pues sí pareciera algo como nuestra señal, ¿no? Un mon jets, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nuestra selección puede lidiar con con este proceso de WJets. Entonces, por favor, aquí al inicio, donde estábamos abriendo el root file, en lugar de abrir ahora ttbar, vamos a abrir el WJets. ¿Ok? Y vamos a correrlo, a ver qué pasa. Entonces, fíjense, estoy aplicando el mismo código, los mismos criterios, pero ahora se los voy a aplicar a las muestras que me producen como ruido a mi señal. Ay, al parecer esta es una muestra más grande, sí se está tardando mucho. Listo, terminó. Entonces vámonos para abajo a ver qué hace. Primero vamos a ver los números. Salen dos. Ok, a ver, vamos a ver. Exacto. Fíjense, era una muestra mucho más grande. Mueren un chorro de eventos cuando son 25 gigaelectronvolts y todo. Pero en el momento que pido 4 jets, baja muchísimo. Y fíjense, cuando pido que dos sean billets, ahí es en donde le damos en la torre al ruido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque normalmente cuando se produce W más jets, muchas veces esos jets son ligeros. Entonces, cuando le pones una condición de producción de billets, que eso es normalmente algo que está muy ligado a los tops, entonces el background muere. ¿Ok? Y entonces así les puedo pasar, si quieren, al ratito o bueno, si pueden, les proyecto y si pueden sacar un screenshot de aquí. Estos son todos los root files que hay. Todos estos son simulaciones, o sea, desde Titibar hacia abajo son, son los archivos. El primero obviamente es la señal, todos estos son ruidos. Este es un documento que yo preparé para mis estudiantes acá cuando trabajamos de forma presencial. Entonces, todos estos de aquí abajo son posibles procesos de ruido. Entonces ahí es pues, interesante que se pongan a jugar con ellos si quieren, ¿no? Pero entonces, pues ahora vámonos a lo bueno, ¿no? Ya vimos en la simulación qué pasa, entonces yo creo que con este resultado rápido que sacamos, pues podemos decir, ay, pues ya, o sea, no vamos a preocuparnos por background si creemos que nuestra selección es lo suficientemente buena. Entonces, vamos a hacer lo que luego decimos y conocemos como un unblinding, ¿no? O sea, vamos a ya quitarnos como la venda de los datos y vamos a aplicar nuestra selección y vamos a ver los datos. Entonces, vamos a copiar ahora, copien esto mismo, ahorita les doy el numerito,
y vamos a copiar el archivo de los datos. Quedamos que es el número 203 y el archivo se llama data.root. Entonces vamos a copiarlo. Listo, terminó el mío. Y entonces, de nuevo, en su código, en lugar de procesar ahora wjets, vamos a procesar data. Y vamos a ver si obtenemos algo parecido a TOPS. Estos son un montón de eventos. Vamos para abajo para estar listos. Ah, ya no vimos los histogramas. Bueno, espero que los hayan visto ustedes con WJets, para que justo vieran cómo a lo mejor el W sí se va a reconstruir o no, depende, porque estamos viendo ladrónico. Entonces, justo para que vieran cómo los histogramas, cómo se veían con un background. Si no, ahorita regresamos. Tenemos todavía unos minutitos. Guau, hasta se prendió el ventilador de mi computadora. Perdón si los hice procesar muchos datos. Bueno, mientras esto corre, que al parecer se va a tardar, pues espero que esto les dé como una idea de lo que es hacer un análisis, ¿no? Normalmente nosotros tenemos una idea de que queremos ir a buscar. Puede ser, ya sea que queramos estudiar un proceso del modelo estándar o querramos hacer una búsqueda de una nueva partícula, de un modelo de física más allá del modelo estándar. Así es normalmente como procedemos. Procedemos, no sé, yo quiero estudiar la producción de materia oscura en el LHC. Entonces, lo primero que hago es, pues, encuentro un modelo sobre esa teoría, sobre esa partícula, y simulo el proceso. Hago simulaciones de ese proceso para caracterizarlo, entenderlo, cómo se producen las partículas, si son muy energéticas o no, si salen distribuidas angularmente de una forma característica, en fin, ¿no? Para eso nos sirve estudiar en las simulaciones. Y entonces primero hacemos una estrategia de análisis de selección para ver cómo podemos reconstruir esa señal. Y después, como siguiente paso, lo que hacemos es pensar qué otros procesos del modelo estándar podrían darme, eh, ¿cómo se dice? Estados finales, o sea, ese listado de objetos finales eh, que fueran compatibles o que se parecieran mucho a la señal que me interesa. Y entonces puedo estudiar esos procesos de ruido y ver si puedo aplicar algunos otros cortes o algunas técnicas más sofisticadas como redes neuronales, árboles de decisión, o sea, ya usando cosas más como de inteligencia artificial o de machine learning o esas cosas, para tratar de reducir la contribución de los backgrounds lo más que se pueda. Y una vez que plantee esa estrategia, y la defina con las simulaciones y que la valide con las simulaciones, entonces voy a los datos. Y en los datos reales replico el mismo análisis y ver si obtengo la misma señal. ¿Ok? Entonces, fíjense, de estos datos, teníamos un montón de datos, pero el corte de tener 4 jets en el evento es durísimo para los datos. Y entonces acabamos con poquitos eventos, ¿no? Entonces, bueno, las distribuciones van a ser medio burdas porque es poca estadística en este ejercicio. Pero bueno, vemos que hay más o menos, se ve que está el W alrededor de 80
Y bueno, nuestro top no lo vemos bien, ¿no? O sea, el top de plano no se alcanza a distinguir por la estadística que tenemos, porque los cortes a lo mejor fueron muy agresivos. Normalmente en los experimentos es raro que hagamos cortes así de duros, de pedir 4 jets, 2 jets, así, sino que a veces justo no perdemos estadística y dejamos que, o sea, tratamos de jugar con los eventos, aunque tengan menos objetos, pero pues, ver si podemos ahí hacer algún análisis inteligente, ¿no? Pero bueno, entonces, podrían ustedes, como tarea moral, ya que tienen este notebook y se lo van a quedar, pues traten de jugar con la selección, traten de optimizarla, traten de ver si hay algo que pueden aplicar para mejorar ese pico de masa. Acuérdense, esto primero lo trabajan en la simulación de la señal y ya hasta después van a los datos. ¿Ok? Em, y también, como tarea moral, si lo quieren hacer, pues es pensar, ok, ya descubrí aquí al top hadrónico, ¿cómo haría el top leptónico? Porque son dos tops en los eventos, ¿no? Ya reconstruimos el hadrónico, ¿cómo haríamos el leptónico? ¿Ok? Bien, pues esto es lo que preparé para este curso. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. De nuevo, puede ser del material o de otra cosa. Si no, les agradezco que hayan sobrevivido hasta el día de hoy. Voy a dejar de compartir y aunque no haya venido Aide, para no perder la tradición, si quieren, que saquemos una foto de los sobrevivientes. Pueden encender la cámara si quieren, los que quieran salir, antes de que nos despidamos y cerremos el curso. Gracias, Enrique. Así las conozco, los conozco. Miriam, Liliana, no te preocupes, pero ahí sale tu fotito de cuando eras chiquita. Muy bien, listos, muy guapísimos, sonriendo a la cámara. Una, dos, tres. Listo. Oigan, pues muchas gracias. Gracias por conectarse, gracias por su interés. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y pues cualquier cosa ya tienen mi correo. Se los pongo aquí en el chat por cualquier cosa. Cristina.oroteza. Ay, ya me equivoqué. Aquí, @ibero.mx. Cualquier cosa que necesiten del curso, no de otra cosa, estoy a sus órdenes. Y pues que acaben de disfrutar esta escuela que se les ha hecho con mucho entusiasmo. Muchas gracias.